Me alegra, me alegra. ¿Cuántos tienen alergias? Yo me tuve que tomar una pastillita porque ya los ojos andaban que, ay, Dios mío. Pero bueno, así como están de pie, les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 19. Mateo 19, 14. Y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Mateo 19, 14. Hoy vamos a arrancar ya con el evangelismo en acción, ¿ok? Y yo les voy a pedir que presten mucha, pero mucha atención a lo que vamos a estar estudiando hoy, porque ahora que hagamos el programa de Saturando Winnet, que vamos a salir de puerta en puerta, de casa en casa, de persona en persona, orando por ellos y presentándoles el mensaje del evangelio, vamos a necesitar todo lo que vamos a aprender hoy, ¿ok? Así es que ya lo tienen. Dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. ¿Pueden sentarse? Si tienen sus libros, vámonos a ir ahí al capítulo 6, ¿ok? Y vamos a hablar acerca de donde se quedó la hermanita Evelyn. Y vamos a hablar acerca de cómo presentarle el evangelio a los niños, a los adolescentes, y por ahí vamos a ir avanzando, a los ancianos también. Hoy vamos a ver eso. Ahora, nuestros niños y jóvenes son creados por Dios, personas creadas por Dios y necesitan a Cristo. ¿Cuántos creen que los niños, los adolescentes y los ancianos necesitan a Cristo? Levante la mano. ¿Ok? Entonces, y dice, necesitan a Cristo. Dios nos ha confiado este cuidado a nosotros y como adultos deberíamos de honrar esa confianza y comunicarles efectivamente a Cristo. ¿Okay? Ese es el llamado. Dejen que los niños vengan a mí. La palabra de Dios también dice que nosotros debemos de instruir al niño en el camino del Señor y aun cuando fuere viejo no va a ¿qué? No se va a apartar de él. Ahora, me gustaría comenzar con una pregunta bien interesante que me han hecho muy a menudo en los años que tengo en el ministerio. Y esa pregunta es, ¿a los cuántos años se puede bautizar un niño? Levanten la mano a quienes les han hecho esa pregunta. ¿Verdad que sí? Es una pregunta muy común. ¿A los cuántos años se puede bautizar? ¿A qué edad se considera como algo real la conversión de un niño? Y precisamente vamos a hablar acerca de esto. Ahora, quiero pedirles a todos que presten mucha atención. Y yo mandé un mensajito a toda nuestra iglesia para que se conecten a través de Facebook o vean después este material. Porque yo quiero que todas las maestras de los niños y las ayudas en el ministerio de niños y las maestras de adolescentes presten mucha atención, porque todo lo que nos da el escritor aquí son las estrategias bíblicas, psicológicas, de acuerdo a las edades, para poder nosotros evangelizar a estas edades. Entonces, los niños. Hay errores y abusos que se han observado en las iglesias. Hemos visto cómo se presiona a los niños. Se ha conversado con algunos que deberían haber recibido a Cristo, pero que no tenían idea de lo que estaban haciendo. En las iglesias a veces se presiona mucho a los niños. Acepta a Jesús, entrégate a Jesús, aun cuando no saben ni lo que está pasando ni lo que está sucediendo. Ahora, recuerden que los niños en ciertas edades son muy susceptibles a lo que está pasando en su entorno. Les doy un ejemplo. En una reunioncita de las niñas de la danza, estaban hablando acerca de Jesús, acerca de la palabra de Dios, y una niñita fue tocada por lo que se estaba hablando y empezó a llorar. Entonces mi niña Kay, que tiene 7 añitos y que es bien emocional, empezó a llorar también. Y luego todo el mundo estaba llorando en esa reunión de los niños. Entonces me comentan las maestras de la danza y le preguntan a mi niña, bebé, pero ¿por qué estabas llorando? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sentiste o qué pasó? Dice, nada papi, es que vi a fulanita llorar y me dieron ganas de llorar. Y eso fue todo lo que me dijo.
No es que había entendido algo, que había sentido algo. No, simplemente como alguien más estaba llorando, pues ella también empezó a llorar. Ahora, si nosotros presionamos demasiado, si nosotros manipulamos los ambientes, si nosotros casi que los obligamos para que acepten a Jesús, para decir, hubo tantos niños convertidos hoy, vamos a crear un impacto negativo, ¿ok? Ahora, es importante también, y cuenta el escritor, que alguien de su iglesia en una escuela bíblica de vacaciones hicieron el llamado para recibir a Jesús y ahí mismo los bautizaron. Entonces el pastor se metió en problemas porque vino a reclamar unos papás porque se habían bautizado niños sin el permiso, el consentimiento de los papás. Es más, los papás ni siquiera estaban presentes. Entonces, ahí es donde nos enseña el escritor, lo primero que tenemos que hacer en esos casos es buscar el consentimiento de los padres. Es más, me voy a ir más allá. Los que deberían de estar velando por la evangelización y el que los niños entreguen su vida a Jesús deberían de ser los padres. Primero que todo, más que los maestros de los niños. Tú deberías de hacer todas las preguntas y evaluar a tus hijos y presentarles el mensaje del evangelio para que tú mejor que nadie sepa cuando un niño ya está listo para entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? Ok, ahora dice el escritor, tengo un fuerte deseo por ver a los pequeños y a los jóvenes venir a la fe en Cristo. Conocer a Cristo y creer en Él desde temprana edad tiene muchos beneficios. Es más fácil alcanzar y enseñar a los niños que a los adultos. Cuando los niños confían en Cristo, no solo cambia su destino eterno, sino que también casi todos los aspectos de su vida en la tierra recibirán un impacto positivo. No hay nada mejor en esta vida que recibir a Cristo como Señor y Salvador a temprana edad. Te ahorras muchos dolores de cabeza en la vida adulta. Y es más difícil que un adulto venga a los pies de Cristo a que un niño. Por eso es tan importante los esfuerzos evangelísticos para los niños. Ahora, ¿qué es lo que debemos de ver en un niño para poder evangelizarlo? Número uno, la condición espiritual de los niños. Ellos están en la misma condición espiritual que los adultos. ¿Me dicen amén? ¿Cuál es la condición? Todos somos pecadores, necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo. ¿Okay? Tienen el mismo problema del pecado y la misma necesidad de salvación. Recibirán las mismas consecuencias si mueren sin Cristo y la misma recompensa si mueren con Él. Cuando ya tienen un conocimiento para aceptar a Jesús o para rechazarlo. Su salvación depende completamente de la gracia a través de la obra del Espíritu Santo, igual que los adultos. El hecho de que sus mentecitas sean más frágiles, no podemos manipularlas e imponerles la salvación y aceptar a Jesús, porque esa es la obra y la labor del Espíritu Santo, que es quien convence. Los aspectos esenciales del evangelio son los mismos para los niños como los que reciben los adultos, pero la diferencia radica en cómo se les presenta el evangelio a ellos. Digan conmigo, ¿cómo se les presenta? No, pero con ganas. ¿Cómo se les presenta? Y eso es lo que vamos a estudiar precisamente. ¿Cómo presentarle el evangelio a un niño? Ellos necesitan que les pintemos un cuadro a medida que procesan la verdad, porque su procesamiento es distinto, al de los adultos. La manera en que le presentamos el evangelio a un niño, las palabras que usamos, es totalmente diferente a cómo lo hacemos con un adolescente o con un adulto, porque su comprensión es más limitada. Entonces, consideraciones selectas en el evangelismo con los niños. Presentarle a los niños a Cristo Jesús entraña varios problemas potenciales. Primero, la Biblia proporciona poca información sobre cómo hablar con ellos. Lo que vemos acerca de los niños en la Biblia es el pasaje que les acabo de leer. Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo, hay que ser como un niño, ¿para qué? Sean niños en vuestra malicia, pero maduros y adultos en vuestra forma de pensar y en cuestiones del pecado. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, es poca la información. No vemos en el libro de Hechos
un relato bíblico que nos narre el evangelismo a un niño. Mas sin embargo, si vemos en el libro de Hechos, niños expuestos a la enseñanza y la predicación del evangelio. De hecho, la mayoría de eruditos piensa que en el milagro de la multiplicación, en el libro de Hechos de los panes y los peces, fue un niño quien llevó para que sucediera la multiplicación. ¿Ok? Entonces, vemos a niños expuestos porque la palabra de Dios dice que se bautizaban ¿quiénes? Hombres, niños y ¿qué? Mujeres. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de eso, no quiere decir que no sea posible. De hecho, deberíamos evangelizar niños. El asunto es que no tenemos algo bien establecido de cómo evangelizar a un niño. Tenemos los principios bíblicos de evangelismo, pero por ser niños debemos de adaptarlos a su edad. ¿Vamos bien hasta ahí? Segundo, los padres y la iglesia pueden presionarlos para hacer una profesión de fe antes de estar listos para este compromiso. Y ahí las palabras claves es presionar y compromiso. Tú puedes presionar y por la presión ellos te pueden decir que sí, pero lo que ellos están adquiriendo es un compromiso de seguir ¿a quién? A Jesús. Porque el cristiano es un seguidor de Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿qué pasa? Debemos de tener cuidado de cómo usamos sus necesidades psicológicas para transmitirles el evangelio. Tercero, otros padres son extremadamente reservados y no permiten que nadie le hable de Cristo a sus hijos, excepto ellos. Cuarto, en algunas denominaciones existe la tendencia de bautizar niños pequeños. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar en medio de todo esto? Características evolutivas de los niños. Cada niño es único y aprende a un ritmo diferente. Y eso es clave. Diga conmigo, cada niño es único. Cuando a mí me preguntan a qué edad se puede bautizar, cada niño es único. Y cada uno es diferente en la comprensión del evangelio y de lo que está a punto de hacer. Si es que está preparado para hacerlo. ¿Ok? Entonces, aprenden a un ritmo diferente, pero existen factores de desarrollo comunes en su manera de procesar y recibir la información. Las palabras claves ahí son cómo ellos procesan y reciben la información. Están entendiendo, aun cuando lo haces un lenguaje para niños, la presentación del evangelio, o los estás presionando para que reciban a Jesús. ¿Qué pasa si un niño que no comprende te dice no? ¿Lo vas a presionar y a decirle por qué no? Los niños son concretos, literales y simplistas en sus procesos de pensamiento. Digan conmigo, concretos. Ellos no te van a prestar atención dependiendo de las edades más de 5, 10 o 15 minutos máximo. Y cuando tú les das una clase a los niños tiene que ser concreta. ¿Okay? Número 2, son literales. Nosotros hemos tenido situaciones con padres en el ministerio de niños, en la historia de nuestra iglesia, donde se presentó una historia donde se mataron a miles y los niños se quedan aterrorizados de algunas historias de la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos todo lo que tú lo dices es que literal. A ellos debes de tratarlos y hablarles de manera literal. Si tú les estás enseñando el cuerpo de Cristo es el que comemos, ellos lo van a tomar literal. No lo van a tomar como un simbolismo. Pero también son simplistas en sus procesos de pensamientos. Hasta alrededor de los 12 años les resulta difícil manejar pensamientos abstractos como los que implica la salvación. Por lo tanto, necesitan que les pintemos un cuadro que les haga visible los conceptos bíblicos, teológicos de una manera expositiva. Y ahí es donde nace dentro de la presentación del evangelio y los sistemas de evangelismo para los niños, los colores y sus significados, ¿verdad? El negro, el dorado, el blanco, etcétera. El verde, madurez, crecimiento. Y ahí entra todas las manualidades que hacen los maestros con el fin de dar una enseñanza y presentar todos esos conceptos teológicos que están en la Biblia a un nivel que los niños puedan entender y puedan procesar. ¿Y esto sucede hasta qué edad? ¿Hasta qué edad, perdón?
pero con más ganas para saber que sí me... 12 años, ¿ok? ¿A qué edad? 12 años. Eso quiere decir que hasta los 12 años tú tienes que explicar, vas a ser literal, vas a hacer el evangelismo para los niños, que ellos lo puedan entender. Después de los 12 entra la edad de la adolescencia y el evangelismo a los adolescentes cambia totalmente. Y ahora lo vamos a ver, ¿ok? Ahora, los niños tienen necesidades psicológicas básicas, por ejemplo, pertenecer, alcanzar libertad del temor, amor y afecto. Y quiero ir de una por una. Pertenecer. Cuando ellos están chiquitos, ellos sienten la necesidad de pertenecer en sus clases, en la escuela, en un grupito de amigos, ¿ok? Luego, libertad del temor. Les voy a dar un ejemplo que me pasó con mi niña mayor. Cuando ella creció y se hizo adolescente, ella me dijo: yo sigo a Jesús y sigo a Dios, o me entregué a Jesús por temor a que me mande al infierno. Eso me dolió mucho. Ella no conocía a un Dios de amor, a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia. De todo lo que ella había aprendido, lo que ella captó en su mentecita y en su corazoncito es: yo sigo a Cristo y le obedezco porque si no Él me manda al infierno. Y yo no me quiero ir al infierno. Y en lugar de ayudar a nuestros niños diciéndoles decir mentiras, ¿a dónde se van los mentirosos? Al infierno. En lugar de ayudarles, les estamos haciendo un daño, porque ellos lo que necesitan son ser libres ¿de qué? Del temor. Y el error que cometemos nosotros es que los queremos mandar de un solo al infierno. Cuando desobedeces, ¿a dónde se van los que desobedecen a los padres? Al infierno. Entonces ellos crecen con una idea de Dios, teniéndole miedo, porque es un Dios, y se lo voy a decir con mucho respeto, pero así es la manera en que ellos lo perciben, un Dios malo que castiga. Si no te portas bien, te manda al infierno. Ahora, ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es un mensaje de amor que nos da las herramientas y los principios necesarios para ser librados del castigo ¿qué? Eterno, pero es por amor. Y afecto, libertad de la culpa, que ellos no se sientan culpables, capacidad de contribuir. Por eso es que ustedes ven niños que siempre están ahí: te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo papi, te ayudo pastor, ¿qué es lo que quieres que haga? Le ayudo maestra, porque en ellos está eso a manera de diseño de Dios. Entonces, cada necesidad puede ser una herramienta efectiva para el evangelismo, pero un testigo puede abusar fácilmente de cada una de ellas durante un encuentro evangelístico con los niños. Recuerda que cada niño es un individuo. ¿Okay? Debemos ser sensibles a la etapa de desarrollo particular de aquel niño a quien nosotros estamos evangelizando y verificar que comprenda cada aspecto importante del mensaje del evangelio. Palabras claves: verificar que comprenda. ¿A qué edad un niño puede bautizarse? ¿A qué edad un niño puede aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Cuando logremos verificar que comprende los aspectos importantes y esenciales del evangelio. Ahí es que podemos nosotros bautizar. Y cuando alguien viene y me pregunta ¿a qué edad? Cada niño es diferente. Hay que tener una entrevista con él de la manera en que vamos a ver ahora y asegurarnos y verificar que los niños pueden comprender y tienen una comprensión clara del mensaje del evangelio a su nivel, pero que lo comprenden. Ahora, evalúa la buena disposición. Macy, su pequeña de 7 años del escritor, nos está preguntando a su madre y a mí sobre el bautismo. Compartimos su entusiasmo, pero todavía no está lista para rendirse a Cristo. Su madre y yo monitoreamos continuamente su preparación. Ha sido interesante escuchar a sus 2 hermanas mayores tratando de explicar el evangelio. No existe una única manera de evaluar la preparación, pero hay algunas buenas preguntas que puedes hacer y algunas señales que debes de buscar en un hijo o en un niño. Hazle preguntas abiertas, no para que conteste sí o no, sino para que comience a hablar y comience a explicarte. Comience a
expresarte. Si tú tienes a un niño y le dices, Cristo es el único Salvador, y te dice sí, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Es ser obediente? Sí. Respuestas de sí o no no te van a ayudar a descifrar si está preparado o no. Tienes que escucharlo hablar al niño. ¿Vamos bien? Ahora, hazle preguntas abiertas, no para que conteste sí o no. En lugar, pregúntale, ¿crees que Jesús murió y resucitó para pagar por tus pecados? Pregúntale, por ejemplo, ¿quién es Jesús? La primera pregunta puede que te diga sí creo que Él murió. Y tú le preguntas, ¿y quién es ese Jesús que murió por ti? ¿Y qué entiendes tú por pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Y por qué tuvo que morir por ti Jesús? ¿Qué le sucedió luego de morir a Jesús? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti hoy? Y cuando un niño es consciente del pecado y de la necesidad de salvación, tú lo vas a notar cuando empieza a contestar estas preguntas. Ahora, aquí hay una lista de otras preguntas que pueden hacerle a los niños cuando evangelicen a los niños. ¿Están listos? Siguiente pregunta, ¿de qué te gustaría que hablemos? ¿Qué te parece? ¿Qué significa ser cristiano? A tu opinión, ¿qué significa ser cristiano? Todo esto yo lo voy a experimentar, lo voy a poner en experimento con mi niña de 7 añitos, va a cumplir 8. Y le voy a preguntar, ¿qué significa ser cristiano? Porque a ella le encanta venir a la church. Y a mis niñas chiquitas les encantaba venir a la church, porque aquí encontraban a sus amiguitos. No por Cristo, ojo aquí, no por la liturgia, no por la alabanza, no por la adoración, porque aquí encuentran su grupo de compañerismo. A veces ni siquiera es por las enseñanzas, al menos que uno está detrás de ellos preguntándole qué es lo que aprendieron. Son muy buenas preguntas para hacerles a nuestros niños. ¿Qué te hizo pensar eso de ser cristiano? Cuando piensas en eso, ¿cuándo piensas en esto? ¿Durante cuánto tiempo lo has estado pensando? ¿Qué más sabes sobre ser cristiano? ¿Cómo describirías a Dios? Esa es una excelente pregunta para los niños. Ojalá que los maestros estén tomando nota y que en una de estas clases agarren a un grupo de niños de uno en uno por separado sin que contesten lo mismo que dijo él y les pregunten, ¿cómo describirías a Dios? De acuerdo a su mentecita. Es más, si yo les pregunto a ustedes cómo describirían a Dios, tendríamos una variedad de respuestas, aún dentro del medio adulto. Imagínense las de un niño. ¿Cómo crees que Dios se siente respecto a ti? ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? Si responde, Él me ama, gloria a Dios. Si responde, no sé, tenemos trabajo que hacer como padres y como maestros de niños. Y si responde, me va a mandar al infierno, tenemos muchísimo más trabajo que hacer. ¿Qué te parece que es Dios? ¿Por qué te parece que alguien necesita ser cristiano? Supongamos que un amigo de la escuela te pregunta qué significa ser cristiano. ¿Qué le dirías? ¿Qué otras cosas te preguntas? Ahora, señales que pueden indicar una creciente preparación para recibir a Cristo, un cambio en la disposición. Empiezan a meditar seriamente sobre recibir a Cristo. Pensamientos sobrios o expresiones de preocupación puede evidenciar una convicción del Espíritu Santo. Cuando ellos comienzan a hacerte preguntas espirituales, preguntas sobre la fe, sobre Cristo, sobre la vida después de la muerte, ¿sí se han dado cuenta que los niños llegan a una edad donde por fin llegan a entender la muerte? Y entonces empiezan a llorar cuando entienden, es que yo no voy a ver a la abuelita, ya no voy a ver al abuelito, es que ya fulanito se murió. Y cuando ellos entienden lo que es realmente la muerte, entonces como que les pega duro y empiezan a llorar. A mí me ha pasado con mis niñas en algún momento. Ahora, cuando ellos empiezan a meditar más, ya están siendo más conscientes y eso es una señal de que están preparándose. Una mente inquisitiva. Las preguntas relacionadas con los miembros de la iglesia, el bautismo, el perdón, la resurrección, la muerte de Jesús, pueden indicar un interés en la salvación. ¿Qué significa bautizarse? ¿Por qué la gente se bautiza? ¿Qué quiere decir el perdón? ¿O de qué nos perdona Jesús? ¿Qué es eso de que Cristo Jesús resucitó?
y murió. ¿Qué significa la Santa Cena? ¿Por qué la Santa Cena? Se los digo con mucho dolor en mi corazón. Yo le digo a Dios, Dios mío, perdóname si he discipulado a tanta gente y no he discipulado a mi misma familia, aun cuando he tomado la mayoría del tiempo que debería de haber tomado para hacerlo. Pero hay temas que simplemente ni por la mente me pasaron de explicarles a mis niñas. En las campañas de Si no leo me aburro, en Proyecto Sabiduría y todas las veces que hemos emprendido lectura bíblica, y ahora en la nueva campaña que vamos a hacer de fuego en el altar, regresando al altar familiar y las reuniones familiares, todo eso con el fin de que nuestros niños sean discipulados en familia. Nunca se me pasó enseñarle a mis niñas qué significa la Santa Cena y quién la toma y por qué la toma y quién no. No le vayan a decir, ¿ok? Pero mi niña de 16 años llegó un momento en que me dijo, papi, yo no tomo la Santa Cena. ¿Qué es eso? Me dolió tanto en el corazón, digo, qué mal padre soy. Y le expliqué lo que es la Santa Cena. Y me dice, yo pensé, pero ya de manera así real, que los que la tomaban eran los pecadores, los que estaban haciendo cosas malas. No sé qué escucharía y qué entendería en español, porque a veces el español no es muy bueno, pero como yo siempre, si tú estás en pecado, esto no puedes tomarla, bla, bla, bla. Y ella, no sé cómo en su mentecita dijo, los que pasan son los que están haciendo cosas malas, los que están en pecado. Y yo, como no estoy haciendo cosas malas y no estoy pecando, pues no paso y no la tomo. Cuando ellos comienzan a curiosear todos estos temas y te empiezan a preguntar, están siendo preparados para que les prediques el evangelio. El desarrollo de conceptos, la capacidad para explicar adecuadamente a la persona y la obra de Dios. Ellos ahora la explican, te la explican a ti, de Cristo, la obra del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, o la clara comprensión de la naturaleza del pecado, pueden indicar la preparación. Si tú les preguntas qué es la naturaleza del pecado, ¿por qué dice la Biblia que todos pecamos? Y ellos van a la Biblia y te empiezan a explicar, son indicios de que ya están preparados para recibir a Jesús. Pero si hoy decimos un niño se entregó a Cristo y les hacemos todo esto que estamos aprendiendo y no comprende nada de eso, I'm sorry, pero eso fue solamente dejarse llevar por la emoción, o como la historia de KK, solamente porque alguien más lo hizo y también se sintió motivado. Pero en realidad no pasó nada. Lo que deben entender, como muchos niños están dispuestos a aceptar a Cristo para agradar a un adulto o copiar las acciones de un hermano o amigo, deben comprender claramente su propia necesidad personal de Cristo. Los niños tienen esta tendencia. Cuando un adulto les dice, entrégate a Jesús, especialmente si son los padres, ellos quieren agradar a los padres y dicen, claro que sí, me entrego a Jesús. Pero la pregunta es, ¿comprenden realmente el evangelio? ¿Pudieran explicarlo con sus propias palabras? Los conceptos de una manera simple, de una manera sencilla. Pero también son movidos a imitar y a dejarse llevar por las acciones de un hermano mayor o de algún amiguito. Y si algún amiguito lo hizo y levantó la mano, pues ellos también lo quieren hacer, no se quieren sentir left out. Yo me recuerdo que como mi niña mayor siempre estuvo en la iglesia, todas han estado en la iglesia desde chiquititas, casi vivían en la iglesia pues. Yo me recuerdo que ellas jugaban a que bautizaban muñecas. Y un día encontré a mi niña mayor bautizando una muñeca y decía, I baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Y luego sepultados con Cristo y resucitados con Él. Porque eso era lo que ella veía. Pero simplemente repetía lo que veía. No lo comprendía, simplemente repetía, porque son esponjitas que quieren imitar. Imitar no significa comprender. Por eso vemos a niños que les llaman los niños predicadores y hablan igual que el predicador, usan las mismas palabras, se expresan igual, gritan igual, se mueven igual, pero están imitando. La pregunta real que debemos de hacernos es, ¿están comprendiendo el mensaje? El testigo debe explicarles claramente el evangelio a un niño y debe tener cuidado y flexibilidad con la terminología. No les vamos a pedir términos teológicos tampoco, porque son niños, que expresen simplemente el principio de cada término, ¿ok?
Los conceptos tales como fe, ¿qué es la fe? Y creer deben explicarse meticulosamente, tal vez incluso con términos como confiar y recibir. Algunas de las necesidades básicas para testificar a los niños incluyen la naturaleza del pecado y la necesidad del individuo, la persona y la obra de Cristo, el requerimiento de Dios para la salvación, los resultados, lo que Dios hace a través de la salvación. Estas cosas, estas 4 cosas, nosotros deberíamos de preguntárselas a un candidato para recibir a Cristo, niño, y a un niño antes de bautizarse. ¿Cuál es la naturaleza del pecado y la necesidad de un individuo? La persona y la obra de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué requiere Dios de mí para que yo sea salvo? ¿Qué viene después de la salvación? Guías para el evangelismo de un niño. ¿Están listos? Lista de guías y consejos para testificar de Cristo a los niños. Nunca supongas, siempre comienza por el principio. Cuando vas a hablar a algún niño del mensaje del evangelio, no supongas que ya lo sabe, que ya lo entiende. Empieza desde el principio. La naturaleza pecaminosa. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Su obra redentora. ¿Qué significa la salvación? ¿Qué se requiere para ser salvo? Etcétera. Usa palabras y conceptos que el niño pueda entender. Como les decía en la clase pasada que di yo, no utilicemos una terminología demasiado técnica, teológica, es decir, es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos se van a quedar, como son literales, se van a imaginar un corderito quitando el pecado del mundo. ¿Y quién es ese? Es Jesús quien quita el pecado del mundo. Los niños piensan en términos concretos y literales. Por ejemplo, invita a Jesús a tu corazón. Haz preguntas abiertas y escucha la respuesta que dan y las que no dan. Porque si no las dan es porque no las saben. No queremos respuestas que hayan oído de los líderes de la iglesia o de los padres, sino que comprendan lo que significan las palabras. Y ahí hay que tener cuidado porque ellos imitan lo que ellos escuchan. Es probable que los niños no respondan con términos cristianos comunes, pero pueden recibir verdaderamente a Cristo. Ajústate a lo básico cuando expliques el evangelio, porque la comprensión se obtiene a través de los conceptos y verdades previamente explicados. Diga conmigo, lo básico. A veces queremos presentar el evangelio a un niño como si fuera un adulto y que te digan amén, aleluya, gloria a Dios. Y a veces no están entendiendo, te están viendo porque utilizamos un lenguaje demasiado de adultos. Nos extendemos demasiado, muchas palabrerías, pocas ilustraciones. Ellos no pueden entenderlo de manera tan sencilla. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ajuste lo básico cuando expliques el evangelio, ¿ok? Ayuda al niño cuando haga preguntas y el espíritu se mueva, pero no lo presiones, jamás lo presiones. Mediante el uso del semáforo como ayuda visual, puedes darte una guía de si un niño está preparado o no. La luz roja, el alto. Escucha la respuesta del niño. No solamente es hablar, es escuchar. Detente. Haz un alto como el semáforo y escucha la respuesta del niño. El amarillo, precaución. Piensa en lo que el niño dice o no dice. Analízalo, piénsalo, analiza las respuestas. La luz verde, avanza y responde, pero usa las palabras del niño en la respuesta. Tenemos que bajarnos al nivel de un niño cuando le prediquemos el evangelio. Simplificación de términos cristianos. Lo ideal es usar términos que tengan sentido para el niño que escuche el mensaje. Por ejemplo, el pecado. Pecar es elegir tu propio camino en lugar de elegir el camino de Dios. Ellos van a entender de una manera más sencilla que decirle pecado. ¿Qué es pecado? Si yo les pregunto a ustedes qué es pecado, ¿qué me dirían? Defínanme pecado. Imagínense cuánto más es un niño. Pero si tú le explicas, mira, pecado o pecar es elegir tu propio camino e ignorar a Dios, no seguir el camino de Dios, es saber lo que debes de hacer y de todos modos decidir hacer otra cosa.
Escuchar a Dios así como escuchas a mamá y a papá, sabes lo que tienes que hacer, pero en lugar de eso, decidir hacer otra cosa. Como cuando papi y mami te dicen, limpia tu cuarto, pero tú decides no limpiarlo y dejarlo así. Entonces comienzas a explicarles. El pecado te separa de Dios. ¿De qué manera lo vas a hacer? Hasta con dibujitos, ilustraciones, una Biblia para niños, desde el Génesis, por qué le tuvieron miedo a Dios, etcétera. Arrepentimiento. Arrepentirse significa decidir hacer las cosas a la manera de Dios en lugar de a tu manera. Lamentar las malas decisiones que tomaste, totalmente diferente. Obedecer a Dios significa decidir vivir como Él quiere que tú vivas, seguir sus consejos, poner en práctica y escuchar sus consejos, su palabra. Cristiano, eres cristiano si le has pedido a Dios que te perdone por las malas decisiones que has tomado y le has pedido que esté al mando de tu vida, que Él la gobierne, que Él la dirija, que Él te diga lo que tienes que hacer. Salvador, Jesús es mi Salvador porque hace por mí lo que no puede hacer por mí mismo, lo que no pude hacer por mí mismo. Me salvó de estar separado de Dios para siempre debido a mí. Pecado, rectitud, hacer y decidir siempre lo que Dios haría o diría. Rectitud es decirle a los niños algo que ellos ya saben. What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Espíritu Santo, ¿cómo se lo explicarías a un niño? Dios es el jefe y el Espíritu Santo es quien te dice lo que el jefe quiere que hagas, por ponerlo de alguna manera. O Él es el Padre y el Espíritu Santo te dice lo que el Padre quiere que hagas. Y le das ejemplos de perdido, salvado, sangre de Jesús, dale el corazón a Jesús, Jesús en tu corazón, bautismo, la cena del Señor, etcétera. ¿Qué es lo que sí deberíamos de hacer cuando evangelizamos a un niño? Muéstrate accesible para conversar con los niños y como una persona en quien puedan confiar. Si los niños no confían en ti, tú no estás preparado para presentar el evangelio a un niño. Si en lugar de acercársete con confianza, se esconden detrás de mamá y papá, mejor dedícate a presentarle el evangelio a alguien más y no te aferres a predicarles a los niños. Porque todo empieza con la confianza del niño para contigo. Aclara las interpretaciones incorrectas o inadecuadas. Limítate a los temas básicos. Usa la Biblia si es posible, la del niño dentro de los límites intelectuales del niño. Enseña la necesidad, el concepto y la urgencia de la fe sin presionar. Alienta al niño a comunicarse con el Señor Jesús, hablando con Dios. Afirma verbalmente los deseos de bautizarse y de tomar la cena del Señor, aunque el niño no esté listo para recibir a Cristo. Explícales. Haz una distinción entre recibir a Cristo, el subsiguiente bautismo y ser miembro de la iglesia. Y aquí en el 8 yo creo que nosotros en el ministerio de niños tenemos un buen trabajo que hacer. ¿Okay? Número 1, diga conmigo, recibir a Cristo. ¿Okay? Eso es lo número 1. ¿Okay? Luego de ahí reciben a Cristo, repasar lo que ellos te digan. El siguiente paso, el bautismo, que puedan explicarlo. Y vamos muy bien en recibir a Cristo, el bautismo. Pero donde siento que nos hace falta es, ¿qué significa ser miembro de una iglesia? De hecho, yo creo que ese tema nos hace falta a los adultos hoy en día. Porque ser miembro de una iglesia es sentirse responsable por lo que hay que hacer en una iglesia. ¿Me dicen amén? Yo me recuerdo que en mi adolescencia yo me sentía responsable por lo que yo tenía que hacer por la iglesia. Eso es ser consciente de lo que es ser miembro de una iglesia. ¿Okay? En la medida en que demuestren estar listos, permite que los niños reciban a Cristo. Pregunta sobre lo que el niño hizo y dijo al recibir a Cristo y repásalo. Comunícate con los padres en cuanto sea razonable o posible. Comienza un seguimiento cuando sea posible. Proporciona recursos para padres cristianos de niños que han decidido seguir a Cristo. Háblales del evangelio a los padres inconversos del niño, si ese es el caso. ¿Qué no hacer? No lleves a un niño a tomar una decisión para la cual no esté
Listo. No uses tan solo una presentación memorizada. Los niños son únicos. Eso de que one size fits all no es verdad. Ustedes lo han comprobado en la ropa, ¿verdad? Hay unas cachuchas que dicen one size fits all, todo, una talla para todos. Tú te la pones y te queda aquí a media oreja la gorra. Lo mismo sucede con los niños. No podemos decir esta manera de presentar o esta manera de hacer evangelismo parejito para todos. Cada niño es especial, con una comprensión especial sobre el evangelio. Son únicos. No hagas preguntas con la respuesta explícita o implícita en la misma pregunta. No lo confundas con demasiadas ilustraciones, versículos bíblicos o conceptos. Si vas a utilizar un método y ves que lo entendió, quédate ahí. Es que lo mismo esto y lo mismo otro y una mezcla de tantas cosas que al final ellos quedan confundidos. No esperes que usen terminología cristiana de adultos, porque eso no va a suceder. No supongas que no es salvo. Algunos niños responden a una invitación personal, pueden ya haber sido salvos y estar en búsqueda de seguridad. Quizá ya sean salvos y levantan la mano y reciben a Jesús, pero es solamente porque quieren asegurarse que verdaderamente sí son salvos. No insistas demasiado en el temor y las amenazas del infierno. No le digas a todo lo que sabes sobre la Biblia o la santificación. No insistas en que sea salvo de inmediato. No le digas que es salvo. Deja que la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo haga a su debido tiempo. No pienses que tu responsabilidad ha terminado cuando se ha hecho una profesión de fe. Hay que darle seguimiento. No lo bautices ni le permitas unirse a la iglesia sin permiso de sus padres. El bautismo y los problemas del seguimiento. No bautices a un niño ni le permitas unirse a la iglesia sin el permiso de sus padres. ¿Ok? Es preferible esperar para bautizar a un niño hasta que tenga al menos 9 años. No se trata de una cuestión de salvación, pero ayuda a aumentar la capacidad del niño para recordar la experiencia. Ahora aquí, recuerden que este pastor y escritor es profesor de evangelismo. Y todo el material de este libro son el resultado de las encuestas de sus alumnos a quienes les enseña evangelismo. Y eso es muy normal entre los americanos. Hoy me tocó ir a nuestra asociación, a una reunión que hacemos de primavera, y el pastor que predicó tiene un PhD, eso es un doctorado en evangelismo, solamente en el área de evangelismo. Y de lo que se habló en la reunión fue sobre evangelismo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Cuando tú le hablas a un niño, el escritor dice: en mi experiencia, después de los 9 añitos, no antes, después de los 9 añitos, y eso cada niño es único, puede que ya logren entender el evangelismo en sus vidas. Entonces nosotros deberíamos de pensar y meditar y decir: ok, ¿cuántos años tiene el niño? ¿Tiene 6? ¿Tiene 7? ¿Tiene 8? Es muy probable que todavía no esté listo. Después de los 9 y en adelante, pudiéramos considerar, después de hacer todo este sondeo, el bautizar o orar por un niño para que reciba a Jesús como Señor y Salvador. Para que las experiencias sean significativas, debes explicar claramente el rol y el procedimiento del bautismo, proveer un certificado de bautismo, filmar el momento, entrevistar al niño respecto a su experiencia en confiar a Cristo, invitar a la familia, etc. La responsabilidad no termina con el bautismo. Los niños necesitan una enseñanza inmediata y continua sobre su caminar con Jesús. Es lo mismo que un nuevo creyente. Mis próximos pasos, ¿ok? Aunque no debemos presionarlos a que compartan su fe, debemos alentar esta actividad como parte natural de lo que hacen los seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué queremos? Niños que evangelizan niños. No hay nada mejor que eso. ¿Me dicen amén? Ahora, quizá ustedes digan: pastor, yo evangelismo con niños, paso. Pero hay llamados con dones y capacidades dadas por Dios, por el Espíritu Santo, para el área específica de los niños, que su pasión son los niños. Eso
es para ellos. Pero quizá a ti te tocan los adolescentes. Así es que vamos ahora con los adolescentes. ¿Están listos? Ya vimos cómo evangelizar a un niño. Yo espero que hayamos aprendido. ¿Cómo aprendimos? Amén. Ya vimos lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, cómo ellos aprenden, a qué edades, etcétera. Ahora vamos con los adolescentes, que aquí con los adolescentes yo me quedé sorprendido. Porque en una ocasión yo le pregunté a Aileen, siendo adolescente, y me dijo, estaba bien emocionada: papi, el maestro de Biblia nos habló y nos enseñó sobre el fruto del Espíritu Santo. It was amazing, dice. Fue fantástico. Yo me sentí celoso, ¿verdad? Yo le dije, papi, te he enseñado mucho del Espíritu Santo. Y sí, papi, pero el maestro, y en la iglesia también. Pero estas fueron las palabras que me motivaron. Me lo enseñó de una manera que lo entendí. Ojo aquí, me lo enseñó de una manera que lo entendí. Y ahora que estoy estudiando el libro que estamos estudiando, logré entender por qué ella decía esas palabras. Porque en el diseño de Dios, los niños tienen ciertas características, los adolescentes tienen ciertas características, los adultos, los jóvenes tienen ciertas características, el hombre, la mujer, el anciano, y de acuerdo a las características de cada uno es como tú presentas el evangelio. Y yo no sabía que ellos a esa edad de la adolescencia lo que más les llama la atención son las historias. Las historias los cautivan. Por eso la mayoría de adolescentes está cautivado con esas historias, novelas, vamos a decirlo así, orientales, chinas y japonesas y todo eso. Y se la pasan viendo todos esos TV shows. Y ellos encantados. ¿Por qué? Porque ellos, la manera en que los cautivas es a través de las historias. Esto es para maestras de preteens y para jóvenes o adultos que quieren trabajar con adolescentes. ¿Ok? Vamos ahí, los adolescentes. Características evolutivas de los jóvenes. Al igual que los niños, los jóvenes siguen desarrollando su identidad, pero cada vez más pueden procesar información con una perspectiva más amplia y términos más abstractos como los adultos. Después de los 12 años, ya los adolescentes empiezan a entender términos más abstractos. Ya no todo es literal, ahora entienden términos simbólicos y puedes expresarte un poco más como los adultos, pero teniendo cuidado de no irte a un curso teológico con ellos. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, pueden procesar conceptos y no tan solo hechos tangibles. Pueden ser introspectivos, analizar su propio proceso de pensamiento y verse a sí mismos en tercera persona. Pueden pensar anticipadamente y enfrentar problemas hipotéticos. Diga conmigo, la hipótesis. No, pero con ganas. La hipótesis. Cuando tú estás evangelizando a un niño, tú tienes que utilizar mucho la hipótesis. Y si tú estuvieras en esta condición, imagínate que tú vas saliendo de la escuela y de repente llega alguien a ofrecerte esto o aquello. Y comienzas, y ellos siempre se ven en tercera persona, por eso comienzas a utilizar el método de la hipótesis. Imagínate que tú estás en la escena y tú estás viendo a ese cojo a quien Jesús sanó y está gritando, y el niño lo pones en el relato bíblico, pero viendo desde lejos la escena. Así es como deberíamos de enseñarle a nuestros adolescentes. Tienden a ser acomplejados. ¿Ha visto un adolescente acomplejado? Todos. ¿Por qué? Porque están en una etapa de cambio donde no son ni jóvenes ni niños, y su cuerpecito no es cuerpecito ni cara ni de joven, ni de niño ni de joven, porque están sus facciones en un proceso de cambio. Es la etapa donde uno está más feíto. Por eso estamos acomplejados, los dientes, la cara, la nariz, los ojos, y están acomplejados. Y ahí los padres deben de ayudarles a decirle: es que estás cambiando, tu carita como ahorita la ves no va a ser así, no se va a quedar así, eso lo vas a ver después. Están acomplejados porque salen los barritos.
Yo a veces veía jóvenes que traían y adolescentes que traían el pelo hasta aquí, no podías ver. En una ocasión, después de tanta desesperación de que yo no podía ver por ellos, le pregunté a uno que le tenía confianza: mijo, si ni puedes caminar, no puedes ver ni por dónde caminas, ¿por qué traes el pelo así? Me dice: pastor, es que aquí en la frente tengo tantos granos, barritos, que me da vergüenza. Entonces con el cabello se tapa la frente para que no se le vean los granitos. La mayoría de adolescentes, si no es que todos, están acomplejados, centrados en sí mismos y se sienten autosuficientes. Por eso no los sacas del cuarto. Ellos y su mundo, encerrados. Ya no quieren ir con papá ni con mamá, prefieren quedarse en la casa, no salen. Y ellos se sienten autosuficientes. La palabra favorita de ellos es I know. Yo sé. Todos lo saben. I know. ¿Entendiste? Sí, I know. Aunque vuelvan a hacer las mismas cosas. Se los digo por experiencia, ¿ok? Entonces, tienen la capacidad de desilusionarse, de ser deshonestos y engañosos. En la adolescencia es cuando viene la ruptura del corazón, cuando se enamoran. Y eso los pone mal. El drama en las escuelas, y ahí tienes que ayudarles. De eso les tienes que hablar si tratas con adolescentes. Pero aparte de eso, es la edad donde son más mentirosos, donde más te ocultan cosas, donde más tienes que checarles el celular y todas las conversaciones con quien han hablado. Y son engañosos. Es la edad donde ellos te sonríen y hacen como que nada pasa, y son los más nice, los más cool. Y cuando tú descubres lo que están haciendo, tú dices: Dios mío, ¿cuándo me imaginé? Se lo voy a decir con respeto, así decimos en mi país, ¿ok? Que este mosquita muerta o esta mosquita muerta estuviera haciendo estas cosas. Y te quedas sorprendido de las cosas que les descubres. ¿A todos les ha pasado, nada más a mí? Y tú dices: ¿cuándo me imaginé? Por eso hay un dicho que dice: cuídate de los seriecitos o las seriecitas, los que no matan ni una mosca, porque cuando les escarbas, ay, Dios mío bendito. De eso tienes que hablar con los adolescentes, del ser engañoso, de ser deshonestos. La historia, ¿qué historia les queda perfecta para enseñarles a los adolescentes? La historia de Jacob. ¿Verdad que sí? Toda su vida fue una vida de engaño hasta que tuvo un encuentro con Jesús, con Dios, perdón. Están concentrados en el presente, no en el futuro. Tú le preguntas a unos adolescentes: ¿cómo te ves a futuro? No sé. ¿Te importa? No. Ellos están enfocados en el presente, ¿ok? Y tú le vas a hablar en su presente. Carecen de una brújula moral basada en un sistema de valores desarrollado críticamente. Son expertos en medios y por lo tanto escépticos hacia lo que parece falso. Son sumamente influenciados por las experiencias y las percepciones negativas. Si hay un ambiente que debemos de crear bueno para ellos y atractivo, es donde no haya rechazo, donde no haya algo negativo. Porque si tú marcas para mal de manera negativa, la vida de alguien es en su adolescencia. Y ahí es donde debemos de tener muchísimo cuidado. Retrato de los adolescentes en Estados Unidos, ¿ok? En otros países la adolescencia es totalmente diferente. Estamos hablando del adolescente en los Estados Unidos. Los adolescentes no son todos iguales, pero existen algunas generalidades importantes que podemos señalar y nos ayudan al tratar de comprenderlos. Primero, los adolescentes suelen estar abiertos a lo espiritual, pero siempre que tú quieras hablar sobre lo espiritual con un adolescente, va a estar abierto, no va a tener ningún problema. Pero la mayoría no busca respuesta en las iglesias locales. Diga conmigo: ay, Señor. El grupo Barna, que es un grupo, una organización de encuestas muy popular aquí, dice que solo el 4% de los adolescentes encaja en el criterio evangélico. Pero están en la búsqueda de realidades espirituales entre muchas fuentes e informaciones espirituales frecuentemente conflictivas. Ahí es donde ellos están encontrando o buscando qué es la verdad. Porque están siendo bombardeados por muchas religiones,
por muchas creencias, por muchos cultos. La edad de la adolescencia es el único momento en la vida del ser humano donde un ser humano te pide que le pintes el cuarto de negro y que le pongas pósters de la muerte y calaveras, porque están bombardeados por muchas creencias y ya hay un conflicto en lo espiritual y tienen que encontrarse en qué es lo que voy a creer, y ahí es donde necesitan guianza. El problema que tenemos en la adolescencia es que los papás son demasiado complacientes y los maestros no estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces ellos vienen con todo lo que les gusta, llegas a su cuarto, está pintado de negro, todo oscuro, los pósters de la muerte, de las calaveras, de demonios, y tú dices, ¿y quién pagó por todo eso? Porque el adolescente no trabaja. ¿Quién se lo pintó? Porque no saben pintar. ¿Quién pagó por la pintura? ¿Quién le compró los pósters? Papá y mamá. Y fue más fácil complacerlos en lugar de guiarlos. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que en esa edad es cuando están siendo bombardeados y necesitan guianza sobre cómo o en dónde encontrar la verdad. Y si tú lo haces de una manera, con la ayuda del Espíritu Santo, ellos van a convertirse en seguidores de Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? Segundo, los adolescentes están orientados a las relaciones. Esto los hace susceptibles a la presión de los pares, tanto positiva como negativa. Siempre andan en pares o más, pero nunca andan solos. Característico de los adolescentes. En la juventud o andan en grupo o en pares o se quedan solos. Acabamos de tener en la forja, yo la mayoría de mis jóvenes son jóvenes adultos y les estamos hablando de la amistad cristiana. Y les enseñamos que los verdaderos amigos se cuentan con las manos de los dedos, y ellos ya lo entienden. Y algunos de ellos me dicen, yo creo, pastor, que en estos tiempos ya no hay verdaderos amigos, porque ya entendieron lo que es la verdadera amistad. En esta etapa ellos andan en pares o 3 o 4, están orientados a las relaciones. Son cuando más amigueros son, aunque no lo crean. ¿Okay? Yo estaba preocupado con mi niña. Le dije, Honey, necesitas hacer amigos en la iglesia porque ya vienen tus 15. Que no me oiga. ¿Y qué chambelanes vas a tener? Dice, don't worry, papi, I have a lot of friends in school. Tiene amigos en la iglesia. Aparte tiene un montón de amigos, dice, en la escuela. Y yo decía, yo no te conozco sociable. Eso es nuevo para mí. Son las sorpresas que te llevas. En su tribu, en su ambiente, todos son iguales. Tú saludas a los amiguitos de tus hijos adolescentes y todos son iguales. ¿Cómo estás? Good. I'm going downstairs. We're going to play. Son de pocas palabras. Todos son iguales. ¿Ok? Porque esas son sus características. Esto los hace susceptibles a la presión de los pares. Es cuando más errores cometen por la presión del grupo, por la presión de los amigos. Porque si uno hace, todos quieren hacerlo. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es propio de esta etapa de la vida, pero es aún más cierto con la cantidad de familias rotas y la cantidad de caminos para desarrollar relaciones. Internet es un lugar donde muchos adolescentes encuentran relaciones. Ahora, se rompen las familias, ellos están en la adolescencia, eso les rompe el corazón, y ahora en lugar de tener amistades físicas, comienzan a tener amistades ¿de qué? De internet o redes sociales. Y eso todavía es aún más peligroso. Pasan mucho tiempo en las salas de chat, y yo espero que ustedes los estén revisando. En esta edad, después de los 12 y a veces antes, 11 o 10, ustedes ya deberían de tener los teléfonos de sus hijos laqueados para cuando haya contenido inapropiado no los deje verlos. Y vamos a hacer una reunión para padres para enseñarles toda la tecnología que hay disponible para que cuiden a sus hijos. Mi niña KK tiene sus devices y ya a esa edad tiene 7 añitos, y a esa edad ya hacen group chats
de videollamadas y se meten un montón de amiguitos en las llamadas. Pero nosotros le tenemos restricciones. Y en una ocasión se le hackeó el device y le apagó la llamada, porque una niñita andaba haciendo movimientos de adultos en el video. Y cuando la videollamada detectó movimientos de adultos, apagó todo, lo canceló y le canceló la llamada y le bloqueó a la niña que hizo esos movimientos. Le pasó en otra ocasión, esa fue con movimientos. En otra llamada con otra amiguita distinta, decía el device, nudity inapropiada. Creemos que una niñita se levantó la blusa, lo detectó el device y le canceló todo y le apagó todo. Le puedes cancelar las páginas que ellos visitan, las que no pueden visitar, un montón de cosas, porque en esta edad es cuando están más susceptibles y tú deberías de tener cuidado con quién hablan, qué es lo que hacen, etcétera. Intercambio de correos electrónicos y mensajes instantáneos. Estas fuentes les permiten hablar libremente y ser escuchados sin interrupción ni condenación sobre amplia variedad de temas que les interesan. Ojo aquí, sin condenación. ¿Lo pueden repetir conmigo? Sin condenación. Cuando tú te enteres de algo, cuando conoces de qué lado ellos lidian o fallan, sin condenación tú les presentas el evangelio. Sin juzgarles, sin señalarles. Y tienes que tratar temas que les interesen. Porque si no les interesan los temas, no van a escucharte. ¿Vamos bien? Tercero, el pensamiento de los adolescentes es inclusivo. En un mundo donde todos reclaman grito, tolerancia, promueve el valor de la inclusión, una marca de la posmodernidad en la fragmentación, esta fragmentación ha creado un deseo mayor de volver a juntar los pedazos y de incluir a todos. Ellos son inclusivos. Ahora, préstenme atención aquí, no se me vayan a asustar. Pregúntale a un adolescente qué piensa de la adolescencia, del transgénero, del lenguaje inclusivo, y te vas a quedar sorprendido. Por eso hay adolescentes hoy en día defendiendo ideologías en todo lo que está pasando en Medio Oriente, que tú te quedas sorprendido de lo que ellos ven y de la perspectiva que ellos tienen, porque ellos son inclusivos. Ellos quieren que incluyas a todo mundo y necesitamos explicarles. Cuarto, los adolescentes validan lo que es verdad y real a través de los filtros de sus experiencias. Solamente en sus experiencias ellos van a validar, ¿es real, es verdad o no? Si para mí es verdad, lo tomo, lo acepto, de acuerdo a mis experiencias. La realidad se determina a medida que oyen información y luego verifican según la cuadrícula de sus experiencias. Si no les suena cierto, lo descartan. Eso me ha pasado con mi niña. Papi, es que siempre preguntan y dicen a la adolescente, ¿okay? Que esto, que los que aquellos, que los que aquellos y aquellos. Yo no hago nada de eso. No veo que sea para mí. No va de acuerdo a mis experiencias. Entonces ellos no les prestan atención. ¿Me siguen hasta aquí? Quinto, los adolescentes son receptivos a las historias. Esta generación está acostumbrada a ver su música contada en forma de historia. Las películas son un factor significativo en la formación de su perspectiva de la realidad. Ustedes saben que las películas son una manera de lavar el cerebro, ¿verdad? Brainwash. Y ellos saben que tú le puedes hacer brainwash con una película a los adolescentes. Por eso salen tantas películas para adolescentes con un brainwash para ellos, porque ellos son cautivados por las historias. ¿Ok? Deberíamos de ser buenos cuando les hablemos a ellos para contar historias. Implicaciones para el evangelismo. ¿Estamos listos? Ya que vimos sus características, ahora vamos a ver cómo hablarles a ellos. Los adolescentes están abiertos a hablar sobre asuntos espirituales, incluso sobre Cristo, en las circunstancias apropiadas. Los adolescentes que han encontrado algo espiritual que ha cambiado sus vidas serán atractivos para los jóvenes que estén en una búsqueda espiritual.
Los jóvenes de hoy tienen más opciones de enseñanzas espirituales que en ningún otro momento de la historia. Ya no es más la iglesia cristiana o nada. La iglesia cristiana local compite seriamente con otros grupos que disputan, la atención de nuestros adolescentes. Anteriormente no había más la iglesia cristiana local. Hoy en día ya no. Hay una competencia en cuanto a sembrar ideas en ellos tremenda. Y cada grupo está haciendo su lucha por ganarlos. La pregunta es, ¿la iglesia cristiana evangélica, nuestra iglesia, está haciendo su lucha y su labor para ganarlos? ¿Por qué otros grupos sí los están haciendo? Uno de los más fuertes ahora es el grupo de la secta Dios Madre. Están en todas partes. Y en donde te encuentran, ahí te hablan. Y son jóvenes predicando. Acabo de tener una conversación con uno de estos jóvenes, creo que fue el día de ayer. Y si nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, nos los pueden confundir. Los adultos y los jóvenes cristianos pueden conversar con los adolescentes sobre Dios y lo que implica para sus vidas si tienen una relación con ellos. Número 2, digan conmigo, buenas relaciones con ellos. Si nosotros queremos evangelizar a un adolescente, tienes que tener una relación con él. De lo contrario, no puedes enseñarle. No puedes evangelizarle. ¿Por qué? Porque en ellos se basa todo en base a la relación. Sin una relación será difícil comunicar a Cristo, porque la gente está más dispuesta a hablar sobre cuestiones espirituales con aquellos con quienes tienen una relación. Ahora, ¿cómo se forja o se forma una relación con un adolescente? Sentándolos en una silla y hablándoles del evangelio. Es una preocupación por ellos, un interés por ellos. Los días domingos, los que tienen el corazón para ellos, los ves hablando con adolescentes, orando por ellos. Los adolescentes les comentan algo y tienen un seguimiento durante la semana. ¿Se acuerdan de lo que los adolescentes le dijeron? Es que fíjate que estoy batallando con esta materia. Una persona que tiene el corazón por los adolescentes, si le comentaron hoy de manera así casual que batallaba con eso, la semana siguiente le va a preguntar, ¿y cómo te va con tu materia tal que estabas batallando? Eso es lo que cautiva a los adolescentes, porque está el interés y el corazón para ellos. Pero si no te sabes nada y no te acuerdas de nada y no estás presente para ellos, ellos van a notar que no les importas. Para ellos son un número más para ti que está en su clase, porque todo el mundo quiere tener una clase llena. Por eso empezamos la forja, porque no se trata de números, se trata del uno al uno, se trata del interés uno a uno, de la conversación uno a uno, de esa relación de compañerismo. Uno a uno. ¿Me siguen hasta aquí? All right, vamos adelante. Los métodos impersonales limitarán el éxito con los adolescentes. Lo más efectivo será que los adolescentes cristianos hablen de Cristo con los adolescentes perdidos. No hay mejor estrategia evangelística para adolescentes que un adolescente predicándole y hablándole a otro adolescente. La persona de Jesús con su estilo de vida inclusivo es atractiva para los adolescentes, porque Jesús no rechazaba a nadie, a todo el mundo aceptaba, y eso les cautiva a ellos. Las experiencias espirituales son importantes para los jóvenes. Entre los adolescentes, lo que se vive es lo real. No están interesados con la información factual sobre Dios que no esté apoyada por las experiencias que tienen aquellos que dicen conocer a Cristo. El testimonio con ellos habla más que las palabras. Cuando evangelizas a un adolescente, ellos son de modélame a Jesús con tu vida. ¿Y saben qué es lo peor? Que entre ellos se cuentan todo lo que pasa en casa. Y ellos saben quién es real y quién es falso en la iglesia. Porque ellos se platican todo entre ellos. Si los castigaron, si no los castigaron, por qué los castigaron, cómo los castigaron, cómo trata mamá a papá, cuáles son las peleas que tienen. Ellos saben y se cuentan
todo. O te respetan o dicen, un hipócrita más en la iglesia. Por eso con ellos es mejor guardar el testimonio y que nuestras palabras vayan de acuerdo a lo que les enseñamos. Díganme amén o díganme, ay Señor. Los cristianos que vivan la palabra delante de ellos tendrán un impacto inicial mayor que la palabra escrita. Esta ayudará a establecer la credibilidad necesaria para dar testimonio verbal de Cristo. Para que seas un verdadero evangelista de adolescentes o un verdadero maestro, ellos tienen que ver en ti la imagen de Cristo. No solo las palabras, sino que lo demuestres con tus acciones. De lo contrario, van a estar en tu clase, te van a escuchar y te van a ignorar porque saben que tú no estás viviendo lo que les estás enseñando. ¿Y cómo vas a aprender de alguien que no vive? La edad de la adolescencia es cuando ellos dicen, es que yo soy real. I'm not fake. Yo no soy falso. Yo soy lo que soy. ¿Les ha pasado o no? Es tremendo. Ellos no son falsos. La capacidad para extraer verdades espirituales de las experiencias normales de la vida puede servir de ayuda al guiar a los jóvenes a Cristo. Palabras claves: experiencias normales de la vida. Toma una enseñanza bíblica e ilústrala y aplícala con una experiencia normal de la vida para que ellos puedan conocer a Cristo. No te quedes solamente con la palabra. Si a los adultos nos tienen que dar una aplicación de qué hago con este mensaje mañana, imagínate cuánto más a los adolescentes. Como no han crecido bajo la influencia de una iglesia, bajo la influencia, hablando de los no creyentes, cristiana local, la mayoría de los adolescentes son analfabetos bíblicos. No están familiarizados con las historias bíblicas, las actividades de Dios, etcétera, etcétera. Entonces muchos de ellos tratan de encontrar su lugar en el mundo, así que les resulta útil conectar sus experiencias y la historia de sus vidas con la gran historia de Dios. ¿Cómo hago que las historias bíblicas apliquen y conecten con sus experiencias diarias en esta vida? Y tú dirás, pastor, pero ¿cuáles van a ser sus experiencias? Escuela, hogar. Pues ahí es donde les vas a impactar con el mensaje del Evangelio de Cristo. Las partes a las que responderán los adolescentes de hoy, en especial los que no tienen experiencia previa en la iglesia, son las historias. Afortunadamente tenemos de historias bíblicas en la Biblia, valga la redundancia, al por mayor. Adolescentes, historias aplicadas a su experiencia. Ahora, guías para evangelizar a un joven adolescente. ¿Qué hacer? Digan conmigo, ¿qué hacer? Esta lista deberían de tenerla presente en sus teléfonos, tomar una foto. Construye una base de actos de amor y de tiempo desde donde puedas compartir a Cristo. Eso es el pre-evangelismo. No les vas a evangelizar a ellos si no tienes para con ellos actos de amor y si no les dedicas tiempo, calidad. ¿Okay? Siguiente, construye puentes de relación con los jóvenes. Conviértete en una persona confiable para ellos. Acéptalos y sé accesible. Crea entornos seguros para que los adolescentes hagan preguntas y exploren la fe cristiana. Preguntas y exploren la fe. Cuando no se sienten juzgados, señalados ni condenados, va a ser un ambiente seguro. Pero si tú le dices lo que tú eres un pecador, hijo del diablo, arrepiéntete, ya se arruinó el asunto. ¿Ok? Usa palabras que puedan entender. Comparte tu testimonio espiritual. A ellos les encantan las historias, por eso ellos quieren escuchar historias de tu propia vida. Nada más ten cuidado, porque todo lo que digas podrá y será usado en tu contra. Aún a los padres yo les digo, asegúrate de que cuentas y que no cuentas, porque eso va a dar licencia para hacer lo que tú hiciste. Así lo van a tomar. Y cuando estén haciendo esas cosas te van a decir, pero si tú hiciste cosas peores. Resérvate esas historias para cuando ya son maduros y no lo van a usar en tu contra. ¿Ok? Vamos adelante. ¿Dónde nos quedamos?
Testimonio espiritual. Entrena a los jóvenes para que compartan su fe con otros jóvenes. Comunícales el mensaje de Cristo completo, incluyendo el costo que implica seguir a Cristo. Valida los aspectos del evangelio al compartir experiencias personales. Responde sus preguntas con sinceridad, aunque la respuesta sea no lo sé. Con ellos hay que ser sinceros y honestos. Proporciónales asistencia y permíteles escoger a su tiempo bajo el liderazgo del Espíritu Santo. No los presiones a que se entreguen a Cristo. Profundiza las conversaciones espirituales y sigue al convertido. Deja que los adolescentes exploren y descubran verdades espirituales. Sé sensible a los momentos apropiados para el aprendizaje. Asegúrate de que los adolescentes sepan que tienen que tomar su propia decisión por Cristo. Proporciona los desahogos apropiados para que respondan a Cristo. Cuanto antes sea posible, conecta a los adolescentes recién convertidos con un grupo, porque la esencia de ellos es las relaciones y quieren ser inclusivos. ¿Qué no hacer? No seas crítico. No les obligues a tragar el evangelio por la fuerza. No proporciones respuestas excesivamente simples para problemas complejos. No endulces a los adolescentes con los beneficios de seguir a Cristo a tal punto de pasar el alto el costo, porque ellos tienen que saber el costo. No proclames que sigues a Cristo si no llevas una vida auténtica delante de ellos. No bautices a un adolescente sin la aprobación paterna, ya que los padres son la autoridad principal que Dios les ha dado. Consejos para los encuentros grupales. Haz que el hogar cristiano sea un lugar de encuentro divertido para los adolescentes. Si les vamos a predicar, si les vamos a enseñar, debe de ser en un ambiente divertido, un ambiente relajado, donde puedan reír. Por eso los Youth Sunday los hacemos como los hacemos, que ellos puedan conectar. ¿Me siguen hasta aquí? Ofrece grupos para la exploración de la Biblia. Las familias cristianas pueden adoptar a un vecino adolescente y a través de la relación influenciarlo con la palabra de Dios. Expresa amor y preocupación participando en un pasatiempo o interés especial con ellos. Si en tu iglesia hay un clima atractivo para los perdidos, invita a los adolescentes a asistir a un evento apropiado. Conclusiones sobre el evangelismo a los jóvenes. Los jóvenes en Occidente están abiertos a la autenticidad, a la auténtica vida espiritual que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Me dicen amén? Están en búsqueda de dirección y son propensos a seguir a una persona o un grupo que parece dirigirse a la dirección correcta. Ellos están dispuestos a seguir. ¿Me dicen amén? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Yo sé que es mucho, pero prisa no tenemos. Porque otro entrenamiento sobre evangelismo como este, yo que he estado en entrenamientos y conferencias, no lo vamos a tener. Vamos despacio, parte por parte, porque en la iglesia somos un cuerpo y cada uno tiene una función especial. No todos van a evangelizar niños, no todos van a evangelizar adolescentes, no todos van a evangelizar ancianos. Pero los que sí Dios les ha dado el don de evangelizar ancianos, ¿están listos para aprender cómo evangelizar a un anciano? Amén. Vamos entonces. Evangelizando a los ancianos. A pesar de tener cada vez más limitaciones físicas, no nos jubilamos del servicio en el reino de Dios. Las personas que ya son ancianas nunca se jubilan del servicio de Dios. No pueden decir, yo ya soy anciano, ya no voy a predicar, ya no voy a evangelizar. La población anciana cada vez crece más. Diga conmigo, ay Señor. Esto le ofrece a la iglesia cristiana oportunidades para el ministerio, si los ancianos y los líderes les ven y les aprovechan a los ancianos. Les quiero contar una historia, préstenme atención, me la contaron hoy. Y decía, qué tremendo el trabajo del pastor Pablo con los años dorados y el impacto que puede tener. Estoy hablando en la reunión de primavera de nuestra asociación con el hermano de aquí al lado, con el que siempre tengo conversación, que de hecho hoy fuimos para allá a renovar contrato de renta del edificio aquí para seguirnos reuniendo en nuestra iglesia. Y me dice, fíjate que estoy un poco triste. Le digo, ¿y por qué? Cuéntame.
Lo que pasa es que hay un amigo mío de muchísimos años, miembro de la iglesia, que tenía mi misma edad y acaba de fallecer. Y eso me preocupa porque era de mi misma edad. Y le digo, no te preocupes, él ya pasó una mejor vida y tú te ves fuerte y todavía tienes muchos años de vida. Dice, sí, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Me dice, aún después de muerto, en su mente estuvo su iglesia y la obra del Señor. Wow, me tocó tanto el corazón porque yo digo, que todos envejeciéramos así. Le digo, ¿y por qué? En nuestra iglesia necesitábamos todas las unidades de aire acondicionado nuevas. Y en su testamento, de lo que dejó establecido que con el dinero que dejó cambiaran las unidades de aire acondicionado de nuestro edificio. Y vino la familia y cambió las unidades. Y cuando le agradecimos a la familia, le dijimos muchísimas gracias, que Dios les bendiga y les multiplique. Y ya lo único que nos hace falta son las luces de aquí. Y le preguntaron, ¿y cuánto es de las luces? Tanta cantidad. ¿Y qué le dijo la familia? ¿Y cómo sabías que lo que sobraba era esa cantidad? Y pagaron por todas las luces de aquí. Imagínate envejecer, morir y que después de muerto todavía sigas impactando y bendiciendo la obra del Señor. Eso es el poder que tiene la palabra de Dios bien fundamentada en una vida que ha decidido seguir a Cristo. Y nosotros debemos de aprovecharlos. Ahora, ¿qué es lo que debemos de aprovechar de esos años dorados? Algunos grupos de ancianos han tomado la visión del ministerio, hacen caminatas de oración, porque tienen todo el tiempo del mundo y tienen que caminar, porque a ellos les encanta caminar, porque si no caminan y no se mueven, se nos entumen más. Y lo digo con amor y respeto. Pero yo tengo clientes ancianitos y ancianitas que voy a hacer algún trabajo y andan camine y camine todo el tiempo porque dicen, tengo que moverme. Yo duro 2-3 días sin moverme y me entumo. Ya no me quiero parar. Entonces ellos son buenos para las caminatas de oración. Trabajan con niños carenciados y alcanzan a los jóvenes con su sabiduría, porque un anciano se convierte como un niño amoroso. Bueno, no aquellos ancianos que envejecen caras largas, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos nosotros decimos, ay, so sweet, los ancianos son tan sweet, tan dulces, ¿ok? Y por eso tienen la habilidad de alcanzar a los niños, adolescentes e incluso a los jóvenes con su sabiduría, con su consejo. Los ancianos tienen un papel vital en el evangelismo personal, están en una mejor posición para evangelizar. ¿Por qué? Porque pueden evangelizar a otros ancianos. Los ancianos pueden evangelizar a los ancianos. Si ellos no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién mejor les comprende? ¿De qué van a hablar? Les puedo contar algo con el tiempecito que me queda y luego vamos a las preguntas. Si no nos queda tiempo para preguntas, las dejamos para el taller, ¿ok? Pero les digo de corazón, cada que me invitaban a la iglesia donde salimos, a la iglesia americana, a predicar, antes de que fuera la iglesia que hoy es, porque hoy es una iglesia rejuvenecida, yo le doy gracias a Dios, estuvimos orando mucho por eso. Pero antes de que se rejuveneciera, lo que había era como 40 o 50 ancianitos. Y yo tenía unas luchas, cada que me invitaban a predicar yo decía, ¿de qué les habla a los ancianitos? Porque yo no tengo experiencia en hablarle a los ancianos. ¿De qué les hablo? Y ahí estoy llorando y pidiéndole al Señor, ¿y de qué les hablo? Y ya buscaba algunas predicaciones que les tocara el corazón. Gracias a Dios que el Señor me usaba y ellos casi siempre, yo no sé por qué, pero siempre les hablaba del evangelismo. De que utilizaran su experiencia, su caminar con Dios para instruir a otros, que los discipularan, que fueran ejemplo de lo que dice la palabra de Dios. Y solo ellos lo pueden hacer. Si no son ellos, ¿quién lo hará? Las generaciones más jóvenes salen al relacionarse con los ancianos, ¿sí lo han notado o no? Porque adquieren experiencia, sabiduría, mentoría. Estos también pueden invertir su tiempo y sabiduría en alcanzar a los jóvenes adultos que sufren y que los necesitan. Los ancianos se encuentran en una etapa de la vida en la que pueden reflexionar en el pasado y están más abiertos a considerar lo que les sucederá luego de la muerte. Por eso a los ancianos también se les debe de evangelizar, porque ellos pueden meditar en el pasado y en los errores de su vida y luego convertirse, porque ya están más cerquitas de la vida después. I'm sorry que sea tan duro, pero es la verdad.
Hoy nos contaba una historia uno de los que estaban ahí reunidos con nosotros, de que su hermano, y lo decía tan contento, tiene 70 y pico de años y se entregó a Cristo y se bautizó con su hija, pero con una felicidad en el corazón. Nos contaba hoy hace un rato aquí. Los ancianos tienen la necesidad de ser evangelizados también, y tienen la responsabilidad también de evangelizar. Si vamos a sus hogares sin una relación previa, pueden preocuparse por los problemas de seguridad. Ahí hay que tener cuidado. No, si no tienes una relación, no te pares, porque ellos están. Yo tengo una cliente ancianita que me dijo: Ariel, please, I don't know what to do. Vivo solita, tengo miedo. Instálame una cámara, por favor. Y fui, y fíjense que yo no instalo cámaras, pero le instalé una cámara. Y la ve desde su teléfono. Gracias, Ariel. Y cuando se le daña algo, me llama hasta porque abro el refri y ya no prende la luz. ¿Qué hago? Y ahí va Ariel a cambiar el foquito. No sé, Dios me ha dado un corazón para los ancianos, de verdad se los digo. Y me llaman, lo que necesites. Y si se lo toman a pecho, lo que necesitan me llaman. ¿Ok? También pueden estar sumamente sensibles a las estafas. Los pueden estafar fácilmente, hay que cuidar de ellos. Y por lo tanto rechazan las visitas de extraños. Para poderles evangelizar tienes que haber tenido una relación previa, conocerlos. Algunos ancianos, no la mayoría, pueden tener problemas de audición que les impiden comunicarse libremente. Les tienes que hablar más fuerte para predicarles el evangelio. Por lo tanto, los métodos que usamos deben tener en cuenta estas y otras preocupaciones. También existe unas pocas consideraciones al tratar de hacer participar a los ancianos en el evangelismo personal. Ellos suelen tener mucho tiempo libre y algunos tienen recursos financieros para invertir en el ministerio. Digan amén. Aunque uno pensaría: no, hombre, los ancianitos son los que no tienen. A mí me tocó hacerle un techo que se le estaba liqueando. Eran 45 escuadras, montón de dinero. Ahí voy yo, no, pobrecito ancianito, siempre he tenido un corazón. Le voy a hacer una rebaja, le rebajé como $4,000 para hacerle su techo. Que me da efectivo, no, un cheque así, pum, sin ningún problema. Estaba muy bien el ancianito y me quedé sin mi ganancia por quererle ayudar al ancianito, a la ancianita, pero fue de bendición para ella. Y luego me enteré, no, gracias a Dios, casa pagada, ahorros. Estoy bien, estoy tranquilo. Y yo dije: mira mi ganancia, Señor. Algunos de ellos tienen el poder adquisitivo para seguir invirtiendo en el ministerio, para seguir sembrando en el ministerio. Pueden tener limitaciones físicas, pero aún así la mayoría quiere que su vida sirva para ayudar a otros. Voy a cerrar con esta anécdota. ¿Okay? Había una hermanita, ya falleció, de nuestra iglesia, ancianita. Ella fue doctora retirada. Y siempre me decía, ella es la que les conté, que escribía las tarjetitas para las personas que cumplían años. Y me decía: Ariel, yo ya no sirvo para nada. Le digo: no diga eso, hermanita, ¿cómo cree? Usted sirve de mucho. Puede orar, puede interceder, puede dar su sabiduría. No, pero para algo sí sirvo para la iglesia, y es para donar. Lo que se necesite, nada más déjame saber. Y siempre fiel con sus donaciones. Llegó el momento en que enfermó y quería que yo fuera a recoger su diezmo. Y yo tengo esa lucha, y hoy el Señor me abrió la mente y yo tengo que vencer eso. Por las críticas y por el qué dirán, que no nos vean como una iglesia dinerera, me he detenido a pedir y a darle la oportunidad a la gente de que siembre. Y yo tengo que cambiar en eso. Pero ahí todavía no cambiaba. Y me dijo: ven por el diezmo. Fui una sola vez y me sentí tan mal con ella y con la familia, porque mi deber y mi responsabilidad como pastor es ir a visitarla porque estaba enferma, y lo hacía. Pero cuando solamente pasaba a recoger el diezmo, me daba una pena. Que iba a decir la familia: nada más viene por el dinero de mamá. Aunque eran cristianos y eran fieles también en su vida con el Señor. Después le pedí a una persona, a una hermanita de la iglesia, que se pusiera en contacto, y le dije: mejor cuando usted quiera donar, llámele a fulanita para que vaya por el cheque, para ya no ir yo. Y dejé de ir. Pero hasta el día en que falleció, siguió pidiendo. Ya no podía salir de su casa, solamente abría
puerta para saludar, dar una sonrisa y dar el cheque para la obra de Dios. Y eso era lo que decía. Yo ya no puedo hacer otra cosa. No me quedan fuerzas, pero lo que sí me quedó, gracias a Dios, fue dinero. Y lo voy a sembrar para el reino de Dios. Hay de todo en la obra del Señor. ¿Me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Hermanos, I'm sorry, no nos quedaron tiempo para las preguntas.